Pedro, ¿estás despierto? Más o menos. ¿Qué pasa? No sé, escucho un ruido raro en la cocina. ¿Otra vez el refrigerador? No, no es eso. Es como agua corriendo. ¿Agua? ¿A esta hora? Sí. Y no me gusta nada. Espera, ya voy. ¿De dónde viene ese sonido? De aquí, del fregadero. Pero el grifo está cerrado. Eso pensé yo. Luis, mira el suelo. Está mojado. No, no puede ser. Cada segundo hay más agua. Pedro, está saliendo agua debajo del fregadero. Maldición. ¿Qué hacemos? Busca la llave del agua. ¿Dónde está? Debajo del fregadero. La veo. Gírala. No se mueve. Más fuerte. Estoy intentando. No pares. Creo que acabamos de empeorarlo. Esto parece una cascada. No es gracioso. Lo sé, pero si no me río, grito. Yo ya quiero gritar. Trae toallas, cubos, todo lo que encuentres. Voy. El agua va al pasillo. Y al salón. Nuestro sofá. No pienses en el sofá ahora. Es nuevo. Luis. Vale, vale. Cuidado. Ah, Casi te caes. este suelo es una pista de patinaje. Te dije que compraras zapatillas antideslizantes. Este no es el momento. Voy a llamar al vecino. Sí, por favor. Él sabe dónde está la llave general del edificio. Ojalá esté en casa. Está en casa, vámonos. ¿Qué pasa? Tenemos una fuga enorme de agua. Voy a cerrar el agua del edificio. Gracias, de verdad. Tranquilos. Creo que ya se detuvo. Sí, ya no sale agua.
Respira. Estoy temblando. Yo también. Nuestro piso está destruido. Lo arreglaremos. Todo está empapado. Pero estamos bien. Luis. ¿Qué? ¿Hueles eso? Sí. No es humedad. ¿Es gas? Eso creo. Eso es muy peligroso. Muchísimo. ¿Qué hacemos? No enciendas nada. Ni luces, ni móviles. Exacto. Abre todas las ventanas. Ya. Esto es serio. Tengo miedo. ¿También huelen gas? Sí. Esto es grave. Mucho. Salgan ahora. No quiero que explote. No va a pasar. ¿Estás seguro? No, pero confía. Llaves y documentos. ¿Nada más? Nada más. Rápido. Mi corazón va muy rápido. Tranquilo. Aquí se respira mejor. Mucho mejor. Emergencias. Hay una fuga de gas. Pedro. Dime. Gracias por no dejarme solo. Nunca lo haría. Tengo miedo de volver a casa. ¿Por mamá y papá? Sí, no sé cómo van a reaccionar. Van a estar preocupados, no enojados. ¿Y si se enojan mucho? Tal vez al principio. Pero después van a estar felices de vernos bien. Papá siempre se pone muy serio cuando está preocupado. Sí, y mamá empieza a hacer muchas preguntas. Demasiadas preguntas. Pero eso significa que nos quieren. ¿Tú crees que nos van a castigar? No lo sé, pero lo importante es que estamos juntos. Crucemos los dedos. ¿Escuchas eso? Sí. Sirenas. Ya vienen. Menos mal. Vamos a revisar las tuberías y cerrar el gas. Entonces ustedes arreglan el gas y el técnico hace el agua, ¿verdad?
Exacto. Primero seguridad. Muy bien, gracias. Gracias por venir tan rápido. Encontramos la tubería dañada. La vamos a reparar ahora. ¡Qué alivio! Gracias por actuar rápido. De nada. Todo listo. El gas ya no representa peligro. Ahora revisemos la fuga de agua. Perfecto. Agua y gas seguros. ¡Qué alivio tan grande! Gracias a todos. Hoy fueron héroes. No hicimos nada solos. La colaboración hizo la diferencia. Me alegra que todo esté bien. ¡Qué silencio ahora! Después del caos, se siente raro pero agradable. Agua y gas arreglados. Por fin podemos relajarnos. Sí. Hoy fue intenso. Mira. El agua volvió a salir perfectamente. Genial. Todo vuelve a la normalidad. ¡Qué día! No lo olvidaré pronto. Totalmente.